Hola, buenos días. ¿Qué pasa con todos esos pluses? El de puntualidad, el de transporte. Entiendo que eso también están entrando a negociarlo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? En primer lugar, estamos hablando de una norma, de una ley. Y una ley lo que tiene que recoger son una serie de criterios generales que viene a decir que todas las herramientas que el trabajador tenga que utilizar para, en vez de trabajar en su puesto de trabajo ordinario, trabajar desde su casa, lógicamente las empresas tienen que correr con esos gastos, ¿no? Pero luego hay otra parte de las condiciones de salario, de los sueldos de la gente, que tienen que ver con pluses como eso que estáis diciendo y que no se pueden regular desde una ley, porque la casuística es inmensa. Claro. Entonces esto se va a derivar a la negociación colectiva y a los convenios colectivos, ¿no? Ese es un poco el truco de este asunto. ¿Qué ha impedido el acuerdo? ¿Dónde hay ahora mismo un escollo? ¿Cuáles son las discrepancias? Bueno, ahora hay un escollo que no es menor entre los sindicatos y, en este caso, el gobierno, que tiene que ver con la aplicación de este acuerdo de teletrabajo al personal laboral de la administración pública. Nosotros queremos la garantía de que bien en esta norma o bien en una negociación que se cierre inmediatamente con la función pública, dentro de la función pública, estos derechos que conseguimos de regular convenientemente el trabajo a distancia no excluyan al personal laboral de la administración pública. No sería muy comprensible que el gobierno regulara las condiciones en la empresa privada y no se autoimpusiera esas condiciones también cuando el Estado, el empleador, ¿no? Bueno, ahí tenemos una discrepancia. Queremos que esto afecte a todos los trabajadores y las trabajadoras y necesitamos una garantía. Creo que el acuerdo no está lejos, pero todavía no está ni mucho menos cerrado. Le quiero preguntar también por la cifra de paro que acabamos de conocer del mes de agosto, 29.780 personas más, se han creado 6.822 puestos de trabajo. No sé qué valoración hace usted, porque estaba preocupado en las últimas horas. Hemos visto que usted no compartía el optimismo del gobierno diciendo eso de que la recuperación había empezado, ¿no? Claro, porque los datos, si uno lo compara con los últimos meses de agosto, son buenos, son mejores que los últimos 4 agostos, de los últimos 4 años, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que estamos en una situación de muchísima incertidumbre. Todos los datos de desempleo, todos los datos de seguridad social en los últimos meses, en los últimos trimestres, son datos muy raros y tienen que ver con, bueno, pues con que estamos en una situación que no habíamos conocido, una pandemia que ha llevado a parar la economía durante un tiempo y que está teniendo unos efectos enormes, por ejemplo, en sectores tan importantes para la economía española como el turismo. Por tanto, hombre, bien está que los datos de agosto hayan sido mejores que los de otros años, pero claro, veníamos de una situación anterior también muy complicada y sobre todo porque hemos visto un cambio de tendencia en los últimos días de agosto. Lógicamente, si países como Alemania o como Reino Unido en la práctica están evitando que vengan turistas de esos países, pues nuestro turismo en septiembre va a sufrir. Con el turismo que se sale un poco del verano, pues van a sufrir mucho esas empresas y sobre todo hay mucha incertidumbre, ¿no? El otoño va a haber muchas dudas, por tanto tenemos que dar certidumbres a las trabajadoras, a los trabajadores y a la población española en general. Yo creo que renovando la regulación de los ERTEs, que ha funcionado bien dentro de lo difícil que es que algo funcione bien en este contexto, y sobre todo ir preparando el proceso de recuperación económica del país para el próximo año, cuando podamos canalizar los recursos europeos, ¿no? Esto hace falta también a mucha altura de miras política, pero lógicamente nosotros no vamos a dar ningún mensaje ni derrotista ni de optimismo, porque hay mucha incertidumbre. Nunca habíamos hecho valoraciones del paro en función de cómo evolucione un virus, ¿no? Pues esto es nuevo y hay que tener cuidado con las valoraciones. Una última pregunta. ¿Cómo le suena a usted el anuncio del presidente de esa prestación por desempleo en caso de que los padres se tengan que quedar en casa con los hijos? Porque hemos sabido que solo cubre los casos en los que es tu hijo el que está contagiado, pero si tu hijo ha sido un contacto y tiene que hacer una cuarentena, en este caso no estás cubierto. ¿Qué le parece a usted? Sí, más que una prestación de desempleo es acogerse a una baja, ¿no? Sí, es decir, nosotros en mayo hicimos un planteamiento que hasta ahora no ha sido escuchado, porque también somos conscientes que tiene un coste importante, y es que el plan Me Cuida, que es un programa que puso en marcha el gobierno, es verdad que facilita mucho que los trabajadores y que las trabajadoras, o sea, entonces lo han utilizado más las mujeres, puedan reducir o incluso eliminar sus jornadas laborales para el cuidado de críos, de niños y de niñas,
pero también en el anterior periodo no olvidemos de personas dependientes, por ejemplo, cuando se cerraron los centros de día. Entonces, es verdad que se ha facilitado mucho la reducción de las jornadas, pero claro, pierdes totalmente el salario o porcentualmente el salario, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos era que esto se ligara a algún tipo de prestación que compensara a la gente que tiene que quedarse en casa para cuidar a personas dependientes, o no digo yo ahora de niños y niñas si hay algún tipo de contagio o de periodo de cuarentena, ¿no? Nosotros vamos a poner esto encima de la mesa porque el plan Me Cuida, estando bien pensado, pero claro, no tiene ninguna asignación presupuestaria, no hay dinero para cubrir esas bajas de jornada, ¿no? Y en nuestra opinión esto habría que abordarlo. O sea que es un anuncio que suena muy bien, pero que no está, digamos, acompañado de dotación económica y por tanto, de momento, es fanfarria. Pues Unai Sordo, muchísimas gracias por atendernos. Veremos qué pasa con los ERTE, sabiendo que además tienen ustedes una reunión prevista en Palma de Mallorca para hablar precisamente de ese asunto, ¿no? Esa necesidad de sostener los ERTE, sobre todo en el sector turístico, agencias de viaje, bueno, compañías aéreas. Entiendo que la patrona también lo está pidiendo y que el gobierno va a ser sensible a esa petición. Sí, creo que es absolutamente necesario. Los ERTEs, si no hubiéramos llegado a los acuerdos de los ERTEs, el paro en España estaría infinitamente más desbocado que en la actualidad. Daros cuenta que hemos tenido hasta 3.400.000 personas en ERTE y hoy hay unas 700 y pico mil, 800.000. El resto, la inmensa mayoría, han empezado a trabajar. Pero pasa lo mismo que decía antes, la incertidumbre es enorme, hay que dar cobertura a algunos de los sectores que has mencionado, pero hay que también pensar en otros sectores. A mí pensar que solo dando cobertura a algunos sectores arreglamos el problema no lo acabo de ver claro. Pongo un ejemplo, ¿no? Es decir, un supermercado no es un sector turístico, pero si un supermercado está en Ibiza, seguramente si no hay ni un turista en septiembre, ese supermercado no va a vender nada. Y hay que dar una cobertura a esas realidades, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo acomodamos esto, cómo centramos el tiro, en el sentido de que el gasto que está sosteniendo la sociedad española para cubrir los ERTEs es muy importante, es muy solidario, estamos hablando de miles y miles de millones de euros, por tanto hay que centrar el tiro, pero no dejando desprotegido a nadie y previendo también los rebrotes que pueda haber, que puedan llevarnos a que algunas empresas, algunos sectores vuelvan a tener problemas de actividad. Ya nos ha pasado en verano porque se empiezan a restringir, por ejemplo, los horarios del ocio nocturno, ¿no? Bueno, pues todo esto tenemos que tomarlo en cuenta y vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo que es muy necesario. Confiemos en que sea así. Unai Sordo, muchísimas gracias.